Venga, pues, bai, nahi duzuenean. Bai. Bueno, egunon guztioi eta ongi etorriak izan zaitezte, webinar honetara, bigarren bilera honetara, benetan pozgarria da, horrelako harrera jasotzea eta horrek esan nahi du ere, interesgarria dela Europako funtsei dagokionez, ez? Gai hau. Nik batez ere, eta hitza eman baino lehen Guillermori eta baita ere gure gaurko gonbidatuari, Miguel Ángel Bernali, nik batez ere azpimarratu nahiko nituzke hiru ideia edo mezu, ez? Lehenengoa da, aldarrikatzea Euskadiko udalak prest gaudela, ez? Europako funtsa jasotzeko eta baita ere, horrekin batera garatu ditzakegun proiektuak martxan jartzeko. Eta horretarako oso importantea da informazioa jasotzea. Badakigu momentu honetan gauza asko daudela argitzeke, baina behintzat argi daudenak jakitea, menperatzea eta kontrolatzea oso importantea da. Eta gaurko bileraren helbururik nagusiena hori da, ez? Orain dagoen informazioa eta indarrean dagoen errege dekretua hori, ezagutzea, informazioa jasotzea, dauden zalantzak argitzea, eta batez ere laguntzea udalerri guztioi, zertarako, Europako funtsak martxan jarriko direnerako, denok prest egoteko, jakiteko zer egin behar dugun, nola egin behar dugun, eta azken finean, gure erantzuna azkarra eta eraginkorra izateko. Beraz, hori da gaurko bileraren helbururik nagusiena, ez? Prest egoteko informazioa jaso behar dugu, eta martxan jarriko direnean Europako funtsa, denok jakingo dugu zer egin behar dugun, ez? Beste alde batetik ere, eta horri lotuta, nik esango nuke, oso importantea dela ere, Europako funtsen estrategiak, susperraldiaren eze izan behar duela, noski, zelantzari gabe, baina bai eraldaketaren eizkia ere izan behar du, ez? Edo estrategia horrek izan behar du. Eta horrezegatik, proiektuak garatzeko epea luzatu beharko da. Badakizue, 2023 arte dagoela markatuta, Espainiako gobernutik epea proiektu hauek jorratzeko, eta pentsatzen dugu, susperraldiaren proiektuak igual data horretarako prest egon daitezke, baina eraldaketari lotuta daudenak epe luzeago bat eskatzen dutela. Eta horrezegatik ere pentsatzen dugu oso importantea dela kontuan izatea ikuspuntu hori. Eta azkenik, hirugarren mezua izango litzateke, gobernantza berri bat eskatzen dugula, ez? Gobernantza berri bat, non udalon parte hartzea bermatu behar den, dirua jasotzeko ez ezik, proiektuak definitzeko ere gure ikuspuntua izateko. Beraz, eskerrik asko guztioi, parte hartzagatik proiektu honetan, gaurko bilera honetan, eta espero dezagun ere, hemendik gutxira, proiektu honen inguruan dauden zalantzak argitzea. Por tanto, buenos días a todas y todos. Yo quería trasladar fundamentalmente, antes de dar la palabra a los que verdaderamente hoy tienen una información relevante que aportar, tanto Guillermo Rosero como Miguel Ángel Bernal, pues trasladar tres ideas fundamentales. La primera es que los ayuntamientos vascos estamos preparados para poder recibir estos fondos europeos. Y que, por lo tanto, sabemos que en torno a ello todavía hay un mundo de incertidumbres, pero en aquello que ya haya cierta certeza, como puede ser el Real Decreto 36/2020, del que vamos a hablar hoy, pues podamos conocer todos los detalles, podamos aclarar dudas, podamos informar y podamos ayudar a todos los ayuntamientos vascos desde UDEL, ¿no?, a que tengamos claro cuál va a ser el procedimiento para conseguir los fondos europeos. De tal manera que cuando llegue el momento de que se ponen en marcha, sepamos todos qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y podamos ser ágiles y eficaces en las propuestas que hagamos desde Euskadi y en concreto desde los municipios vascos. Por lo tanto, este es el objetivo fundamental del día de hoy, ¿no? Poder resolver e informar y resolver las dudas que haya en torno a este Real Decreto, que, como sabéis, es el que permite agilizar los procedimientos para el desarrollo de proyectos que vengan financiados con los fondos europeos, para estar preparados. El segundo de los objetivos que pretendemos, no solo con la reunión de hoy, sino a través de UDEL, es que la estrategia que venga vinculada a los fondos europeos tiene que incorporar proyectos para la recuperación, pero sobre todo
también tienen que incorporar proyectos para la transformación. Necesitan la T de la transformación y eso exige que el plazo temporal para el desarrollo de los proyectos vaya más allá del 2023 que ha fijado el Estado. Creemos que, sobre todo, el objetivo fundamental de estos fondos es la transformación de nuestras sociedades para hacerlas más competitivas, para hacerlas más sostenibles, más resilientes. Y, por lo tanto, estos proyectos tienen que tener un peso importante en la estrategia que se defina a nivel del Estado, de Euskadi y, en este caso, de los municipios vascos. Y el tercero de las ideas que quería trasladar es, sobre todo, pues que hay que cambiar el modelo de gobernanza porque creemos que tienen que contar con la participación de las comunidades, pero especialmente también de los municipios, ¿no? Y en concreto los municipios vascos. Exigimos la participación también de los ayuntamientos de Euskadi, no solo para garantizar que recibimos fondos económicos, sino también para que podamos definir los proyectos concretos que se vayan a impulsar para la recuperación y, sobre todo, la transformación de nuestros municipios. Este es el objetivo, ¿no? Sabéis que ahora el calendario, pues este mes termina y, por tanto, esta semana el Gobierno del Estado tiene que presentar su proyecto a Europa para que pueda ser validado y que, en teoría, si todo va bien, pues para el mes de julio podríamos iniciar las primeras convocatorias, ¿no?, de acceso a estos fondos europeos. También sabéis que, aunque la cifra ha ido variando, pues bueno, hay aproximadamente en los presupuestos generales del Estado un dinero que se adelanta, digamos, a cuenta de estos fondos, de los cuales 1.500 millones más o menos irían a los ayuntamientos. Sabemos que, bueno, que en principio la vía principal va a ser la de las ventanillas ministeriales a través de las páginas web y, por lo tanto, pues tenemos que estar muy atentos. Por eso hemos impulsado ya desde el mes de marzo un boletín que vamos trasladando a todos los ayuntamientos para que sepamos qué ventanillas se van a abrir, sobre qué proyectos y luego también cómo tenemos que hacer las cosas. Esto, sobre todo, creo que lo fundamental, poder tener información sobre qué ventanillas se abren, para qué proyectos y cómo podemos presentar, de qué manera podemos presentar nuestras iniciativas para que puedan captar los fondos europeos. Estamos preocupados porque todavía no sabemos efectivamente muchas cuestiones que nos puedan dar certezas y tendremos que ver especialmente, pues, a ver cómo, si se valora, se valida, mejor dicho, la propuesta del Estado en Europa, ¿no? Pero en todo caso, sí que creemos que el modelo de gobernanza tiene que incluir, como decía, pues a los ayuntamientos, también a los ayuntamientos vascos, para que podamos ser beneficiarios de esas ayudas, pero también podamos definir esa estrategia conjunta. Bueno, yo voy a terminar ya dando la palabra de nuevo a Guillermo Dorronsoro, que nos acompaña como la ocasión anterior. Y hoy tenemos a un invitado especial, un ponente principal, que es Miguel Ángel Bernal, que es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y experto en contratación pública. Bueno, egunon, Guillermo y Miguel Ángel. Y bueno, nos van a explicar las principales novedades previstas en el Real Decreto 36/2020, que, como dijimos en el anterior webinar, es la norma principal que tenemos los ayuntamientos para poder agilizar todos los procedimientos de contratación de los proyectos que vayan en relación a los fondos europeos. Así que besterik gabe, Guillermo eta Miguel Ángel, eskerrik asko beste behin ere parte hartzeagatik eta zuena gaitza. Nahi duzuenean. Mila esker, alcate. Buenos días a todos. Hoy, como ya ha comentado Gorka, vamos a tener una presentación sobre todo centrada en estas novedades legislativas que van a permitir agilizar la contratación pública vinculada a los fondos Next Generation. Yo voy a hacer una breve introducción para actualizaros la información que hay sobre la gestión del programa, que, por desgracia, pues como ya ha comentado el presidente, pues no hay grandes novedades significativas respecto al webinar que hicimos a principios de marzo. Yo os decía en aquel webinar que esperaba que a lo largo del mes de abril hubiera una siguiente versión de ese plan que se filtraría pues con ocasión de que se va a presentar esta semana a Bruselas. Ha habido una siguiente versión del plan que tiene nada menos que 266 páginas más anexos. Y las malas noticias son que no aporta luz sobre lo que a nosotros nos preocupaba, que era qué entidad va a administrar los fondos, qué convocatorias van a salir, en qué fechas van a salir las convocatorias, cómo se va a poder acceder a los fondos.
no hay mucha más luz. Hay muchísimo papel, hay muchísima novela, pero sobre lo importante todavía no. Si pasas la presentación, por favor, si vamos a compartir una presentación que ya en el resto de la charla vamos a utilizar para compartir con vosotros las ideas. Como siempre, esta presentación os la haremos llegar y en este caso igual también os haremos llegar algún anexo adicional con algo más de información por si queréis profundizar, ¿no? Entonces, ya os digo que yo voy a hacer una muy breve... Voy a hacer una muy breve introducción, que... No. Ahora. Perfecto. Muy bien. Igual hay que quitar esto de aquí, ¿no? Ahí. Venga, a ver si ya seguimos. No, esta presentación no es la de hoy. No, esta es la del 4 de... Esta es la que vimos en marzo. Bueno, yo os voy contando, para no... en esencia, lo que os trataba en esta presentación, que luego ya llegaremos a ella, es que en la página 76, bueno, pues aparece un mensaje, esta es la presentación, aparece un mensaje que dice que, por supuesto, el gobierno se da cuenta de que esta información todavía es insuficiente, o sea, claramente no responde a lo que es necesario, lo que necesitan los agentes para gestionar, y que tan pronto apruebe Bruselas los fondos, tan pronto se produzca esa aprobación, pues en ese momento, será cuando... este es el documento famoso que se ha presentado ahora en abril. Ahí habla de los 69.528 millones de euros distribuidos por diferentes prioridades, ¿no? Esto ya sabéis que es en el periodo 21-23. En el año 21 serán unos 26.000 millones, ¿no? Y como os decía, pues lo que pone en la página 217, perdón, dice, bueno, actualmente el gobierno habilita, no hay información, dice, habrá una página web donde estará toda la información, además por tipología de agente, es decir, que si lo hacen bien, habrá una pestaña que será ayuntamientos, donde estará toda la información con todo... Claro, esta página web lo que dice es que se abrirá en el momento en que apruebe Bruselas los fondos. Esto ya he comentado, será julio aproximadamente, ¿no? Entonces, hasta julio, pues la verdad es que tendremos que seguir, me temo, fiándonos de la newsletter que os haremos llegar puntualmente mes a mes con toda la información, y faltará esa información un poquito centralizada para que podáis consultar, ¿no? O sea que, de momento, paciencia, estar atentos a la newsletter. Y en cuanto a la aprobación, que, como os digo, se espera que sea para el mes de julio, habrá algo de emoción. Habréis oído, si habéis estado atento a la prensa, cómo el Tribunal Constitucional alemán ha tenido en vilo durante algunas semanas el proceso de aprobación de los fondos porque se había planteado un recurso de inconstitucionalidad sobre la posibilidad de que se endeudara la Comisión Europea. Bueno, ya está resuelto. Seguro que aparece algún ruido más de aquí a julio, no pasa nada. Algún país frugal dirá que no ratifica, habrá emoción, como siempre en estas cosas. Dirán que el plan de España le falta hacer no sé qué. Bueno, razonablemente el plan se aprobará en julio. Y lo que tampoco cabe descartar es que antes de julio empiecen a publicarse ya algunas convocatorias. De hecho, alguna convocatoria ya se ha publicado ya anunciando que está reforzada con fondos Next Generation. O sea, que es posible que se vayan abriendo convocatorias por varios ministerios. Dicen, oye, esta convocatoria yo la lanzo y tiene fondos Next Generation. Claro, no la resolverán hasta que no tengan el ok de Bruselas, pero eso no les impide tramitarla, no les impide convocarla, no les impide recibir la información de los que soliciten la ayuda,
no les impide evaluarla y ya en el momento que tengan la confirmación podrán informar, adjudicarla. O sea que esta lógica que os dijimos que en este segundo cuatrimestre era el momento de presentar y prepararnos, se mantiene. O sea que yo no creo que esperen hasta julio para empezar a sacar convocatorias. Tendremos probablemente en mayo, en junio, tendremos ya algunas convocatorias. Lo que está claro es que, lo que ya comentamos, es que habrá que prepararse y habrá que licitar y ejecutar en la última parte del año lo que queramos liquidar en el 2021 y no sean proyectos que ya estemos haciendo, porque ya sabéis que si ya tenéis un proyecto que encaje, pues lo podréis presentar y aunque los gastos sean desde el principio de este año 2021, podrán ser elegibles. Pero si estáis esperando para hacer algún proyecto a saber si recibís o no, pues vais a tener muy poquito tiempo. En esa línea es interesante esta presentación monográfica que os hacemos hoy, para la cual contamos con Miguel Ángel Bernal, a quien yo doy la palabra, que va a estar centrado precisamente en qué novedades hay, qué tipo de cosas nuevas se van a poder hacer relativas a los fondos Next Generation, que os van a permitir ejecutar con un poquito más de agilidad. Miguel Ángel, te paso ya los trastos. Perfecto, pues muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Muchas gracias también a Eudel por invitarme a estar hoy con vosotros y comentaros la visión que se está consolidando, ¿no?, sobre la gestión de los fondos y los distintos instrumentos que va a ser necesario articular para canalizar, ¿no?, para que lleguen al tejido empresarial y se materialicen los proyectos por ese valor de casi 70.000 millones de euros en el periodo 21 al 26. ¿no? Del 21 al 23 deberían estar los fondos comprometidos a través de los distintos instrumentos y a partir del, aunque se podrían consumir hasta el 26 en principio, salvo que haya alguna modificación, pues como consecuencia de estos retrasos, ¿no?, que se están acumulando en la aprobación del mecanismo europeo de recuperación y resiliencia y los planes nacionales de transformación y resiliencia, ¿no? No es descartable, porque este año 21 prácticamente lo vamos a perder en la tramitación, aprobación de los planes nacionales y la obtención de los fondos. No olvidemos que los fondos europeos están todavía por llegar a la propia Comisión, no los de la primera anualidad del 21, pero sí que es necesario emitir una serie de instrumentos, básicamente deuda comunitaria, con la que hacer las transferencias en los pagos de los próximos años, ¿no? Como digo, para las primeras transferencias, las del 21, esos 27.000 millones en el caso de España que ya fueron pintados en los presupuestos generales del Estado, pues como digo, esos no corren peligro para este 21, pero sí que es necesario buscar financiación para la europea para los siguientes. Pensando en cuando lleguen esos fondos, qué es lo que habrá que hacer, la verdad es que he centrado mi exposición en el análisis fundamentalmente del Real Decreto Ley 36/2020, que es la norma estatal de referencia que se anticipó incluso a la aprobación del reglamento comunitario que aprueba el mecanismo europeo de recuperación y resiliencia y que da algunas claves, ¿no?, para la gestión de esos fondos, ¿no? Si me pasáis eso es. Como digo, ese Real Decreto Ley 36/2020 es el que es la norma de referencia, ¿no? Incluye medidas en muchos ámbitos, en el ámbito de la organización, en el ámbito de la gestión, en el ámbito del control, en el ámbito de la contratación, como veremos a continuación, pero no es la única norma que va a componer el llamado ordenamiento jurídico de la recuperación.
Tenemos que tener en cuenta que junto al Real Decreto Ley 36/2020, algunas comunidades autónomas, hasta 8 en estos momentos, ya han aprobado normas que yo llamo espejo, ¿no? que incorporan las especialidades del Real Decreto Ley 36/2020 a su propio ámbito territorial. Y se espera que alguna más también acabe publicando dentro de un tiempo normas equivalentes, ¿no? Pues País Vasco, por ejemplo, todavía no la tiene, mi comunidad autónoma Aragón tampoco la tiene, ¿no? Normas que aterrizan y tienen en cuenta las singularidades de los propios territorios, las previsiones generales de ese Real Decreto Ley 36/2020. Un Real Decreto Ley que, anticipo, es ciertamente heterogéneo en las medidas, en los ámbitos que regula, y que probablemente sea objeto de un nuevo desarrollo, quizás con ocasión de la aprobación del Plan Nacional de Reformas por parte de la Comisión Europea. Así que no descartemos un segundo Real Decreto Ley complementario de ese Real Decreto Ley 36/2020 que introduzca medidas adicionales a las que vamos a analizar en la mañana de hoy para gestionar fondos europeos, ¿vale? Si me pasáis la slide, sobre ese Real Decreto Ley llamo la atención sobre dos circunstancias que a mí me parecen importantes, ¿no? Como son la cuestión de su ámbito de aplicación, el artículo 2, y el objetivo que estará en el artículo primero. Es importante ese apartado segundo del artículo 2 porque nos indica el ámbito de aplicación de las normas que contiene ese Real Decreto Ley 36/2020, ¿vale? Y llamo la atención sobre ese capítulo tercero del título cuarto, que es donde están localizadas las medidas en materia de contratación pública, ¿vale? Y llamo la atención de esta previsión por dos circunstancias. La primera, por lo que se refiere a los sujetos destinatarios de esas medidas, lo son todas las entidades del sector público. Y eso incluye también, por supuesto, a las entidades locales que deban realizar contratos, licitar contratos que se vayan a financiar con cargo a fondos europeos. ¿Con cargo a qué fondos europeos? Y este es el segundo matiz importante. Pues no solamente los fondos del Instrumento Europeo de Recuperación, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, no solamente respecto del instrumento Next Generation, ¿vale?, sino que indica que también resultarán de aplicación las normas contenidas en ese capítulo sobre contratación pública a la gestión de proyectos financiados con cargo a otros fondos europeos y, en particular, fondos europeos que ya estamos acostumbrados a gestionar, como son el FEDER, Fondo Social, Fondo Europeo Agrícola y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, ¿vale? Digamos que se establece en ese Real Decreto Ley un ordenamiento, unas normas complementarias a las que venimos aplicando ya cuando gestionamos contratos públicos financiados total o parcialmente con arreglo a alguno de esos fondos europeos. Y es una cuestión importante a tener en cuenta y que también las entidades locales que lo hagan van a tener que considerar. Si me pasáis la slide, en este artículo 1 también quiero llamar la atención sobre la circunstancia del objetivo que no debe perderse de vista en cualquier tipo de acción que se realice para la gestión de estos fondos y que aparece reseñado en el apartado tercero. Las medidas que se establezcan a nivel normativo o en el diseño de los proyectos tienen que estar orientadas, en todo caso, a gestionar los procedimientos de una manera ágil y eficiente, pero sobre todo, y esto yo creo que es una de las ideas fuerza
que se nos debe quedar en esta sesión, todo hay que orientarlo a facilitar la absorción de los fondos, ¿vale? Cuantos más fondos lleguen, mejor, y cuantos más fondos seamos capaces de absorber, una vez que nos los han reconocido, que nos los han concedido, que es una cosa distinta, pues mucho mejor. España tradicionalmente no ha absorbido toda la cantidad de fondos europeos, los clásicos, que le eran reconocidos, ¿vale? Ahí, por ejemplo, en FEDER nunca se había agotado las sendas reconocidas desde las instituciones europeas a los distintos operadores nacionales, ¿no? Tanto al Estado como a las comunidades autónomas y entidades locales. Eso es algo que se quiere evitar. El objetivo es no perder ni un solo euro de las cantidades que, en base a los proyectos presentados, pues se reconozcan a España y que se gestionen de manera centralizada por la Administración General del Estado y descentralizada por parte de las comunidades autónomas y entidades locales. Y esto yo creo que es algo que debe presidir el conjunto, la totalidad de acciones y actuaciones que pongamos en marcha, como digo, tanto normativas, regulatorias, como en la parte de gestión y de ejecución de los proyectos. ¿De acuerdo? Si me pasáis el slide. Perfecto. Pues teniendo en cuenta ese objetivo, había preparado una relación, ¿no?, de aspectos, de cosas que yo creo que se pueden empezar a realizar, acciones que se pueden empezar a realizar para lograr ese objetivo de facilitar la absorción de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Europeo. Están ordenadas en cuatro bloques: la organización, medidas en materia de organización, medidas en materia de planificación, medidas en materia de tramitación de procedimientos de contratación y instrumentos para llevar a cabo la contratación de esos proyectos financiados con cargo a fondos europeos, ¿vale? De esos casi 70.000 millones que van a llegar por la vía de las aportaciones a las que luego se unen los fondos que llegarán, en su caso, vía préstamos, una parte importante de esos 70.000 millones de euros van a tener que gestionarse a través de instrumentos a los que estamos acostumbrados a manejar, instrumentos de contratación pública. Por eso, considero importante articular medidas en esos cuatro ámbitos: organización, planificación, tramitación de procedimientos e instrumentos que permitan un desarrollo ágil de esos proyectos para conseguir ese objetivo, ¿no?, de conseguir de absorber la mayor cantidad de fondos. Claro, esto es muy fácil decirlo, pero todos aquellos que se han relacionado directa o indirectamente con los procedimientos de contratación, pues saben perfectamente que hablar de contratación y hablar de agilidad, pues no siempre son aspectos que se llevan bien, ¿no? En este caso, en el caso de la gestión de proyectos financiados con fondos europeos, va a haber que hacer un esfuerzo especial para tramitar lo más rápido posible y ejecutar, no nos olvidemos, con las mayores garantías posibles, porque los fondos europeos, sobre los fondos europeos pesa la amenaza de la descertificación a posteriori. Es decir, una vez que se hayan ejecutado las actuaciones financiadas con cargo a los fondos, nos encontraremos con que alguien vendrá o nos pedirán explicaciones o nos pedirán la justificación del empleo dado a esos fondos. Y será el momento de justificar correctamente ante las instituciones europeas el destino que se ha dado a esos fondos. Y no sería la primera vez que desviaciones en el objeto del proyecto o una mala gestión del procedimiento
de adjudicación de los contratos públicos necesarios para la realización del proyecto, pues da lugar a la descertificación, a la necesidad de devolver los fondos o al no abono de los que quedarán pendientes. Es otra de las ideas fuerza que tenemos que tener en cuenta con la que nos tenemos que quedar en esta sesión. Afortunadamente, los instrumentos contractuales, y lo mismo podríamos aplicar en el caso de las subvenciones, nos permiten, y creo que en este momento estamos especialmente, es un momento idóneo para pensar en este tipo de cosas. Como digo, el procedimiento de contratación incluye trámites o incluye posibilidades que nos van a permitir, primero, una tramitación más ágil de lo normal, y segundo, establecer en los contratos cautelas, precauciones para evitar esas eventuales descertificaciones o esa retirada de fondos por parte de las instituciones europeas si nos desviamos del objetivo principal. Como digo, en primer lugar, creo necesario y establecer algunas medidas de corte organizativo, ¿no?, para la gestión de esos fondos europeos. Prácticamente todas las entidades ya han creado comités, grupos de trabajo para identificar los proyectos transformadores, decía el presidente en la intervención inicial, de nuestros servicios públicos, ¿no?, en el caso de las administraciones públicas. Se lleva mucho tiempo trabajando a nivel interno, con colaboraciones de expertos, con colaboraciones externas. Es el momento de mantener vivos esos trabajos, ¿vale?, porque efectivamente en muy poco tiempo van a empezar a publicarse convocatorias y va a haber que hacer un trabajo importante localizando dónde hay que presentar las solicitudes, a qué ventanillas hay que acudir, qué tipo de proyectos de los que tengamos en cartera van a ser financiables, ¿no?, y si necesitamos hacer algún retoque en nuestros proyectos para cumplir con los requisitos que nos exijan, y sobre todo qué procedimiento se va a seguir, ¿no? Por eso yo creo que esos comités o grupos de trabajo, los que están ya instituidos, pues tienen que mantener la tensión durante este periodo, este impasse, ¿no?, de 2-3 meses hasta el verano, que nos quedan para empezar a ver la luz de convocatorias y de avances más significativos que los que hemos tenido en el último trimestre. Y por otro lado, creo que también es un buen momento el actual para insistir o reforzar la capacitación de nuestros recursos humanos, los que se van a encargar de la gestión de los proyectos financiados con cargo a estos fondos, que probablemente sean las personas, medios humanos, que ya se están encargando de la gestión ordinaria de los proyectos ordinarios que tenemos en cartera, ¿vale? Con lo cual, pues hay que pensar en que si los nuevos fondos van a tener especialidades en cuanto a su régimen de gestión o su régimen jurídico, hay que dotar a esas personas de las herramientas necesarias y las capacidades necesarias para que atiendan esas especialidades de gestión, o eventualmente reforzar los equipos con más personal, sea interno o con apoyo externo, para que en el momento en el que se abran las convocatorias y empiecen a correr los plazos de presentación de proyectos, pues no colapse el sistema de gestión de la propia administración. En segundo lugar, también querría contaros que es necesario contar con una adecuada planificación de los recursos y de las herramientas que vamos a utilizar para gestionar los fondos europeos. Y en ese sentido me había permitido identificar una serie de acciones
relacionadas todas ellas con la cuestión de la planificación de la actividad, que creo interesantes y que se pueden empezar a evacuar, ¿no? En estos momentos, mientras esperamos, mientras la Comisión nos da el ok al Plan Nacional de Reformas y se lanzan las primeras convocatorias, ¿vale? En primer lugar, algunos ayuntamientos ya lo han hecho, concurrir a aquellas manifestaciones de interés convocadas por los distintos ministerios en distintos ámbitos, ¿no? Para que sea tenida en cuenta ese interés de la entidad local por ese ámbito de los proyectos que se van a licitar, ¿no? Y también para estar informado de la evolución de esas manifestaciones de interés, que luego lo previsible es que se transformen en convocatorias concretas y en algún caso en proyectos estratégicos para la recuperación, la transformación de España, ¿no? Los famosos PERTE, de los que ahora hablaré un poquito. También creo que es un momento idóneo en el que nos encontramos, de impasse, ¿no? Para reforzar nuestras capacidades de gestión de los fondos y de realización de proyectos, asociándonos con otras entidades que puedan tener necesidades similares a las nuestras o puedan tener en la cabeza proyectos similares a los que nosotros queremos plantear, ¿no? El objetivo es generar proyectos de gran tamaño. Cuanto mayores sean esos proyectos que logremos articular, yo creo que más capacidad y más facilidad van a tener para ser financiados con cargo a alguna de las convocatorias que se lancen. Y para ello, desde la propia normativa de contratación pública, nos habilitan un instrumento, que son la posibilidad de agregar demandas, ¿no? y comprar conjuntamente soluciones para satisfacer las necesidades de las entidades contratantes. Y yo creo que este mecanismo está todavía poco explorado. Lo que yo he detectado es que la gente se está preocupando a nivel individual de los proyectos que le pueden financiar y no está teniendo una visión amplia en el sentido de, oye, es que a lo mejor si nos juntamos 4 ayuntamientos, pues tenemos más posibilidades que si cada uno presenta el mismo proyecto a nivel individual, ¿no? Y ahí, pues bueno, todo el esfuerzo y todas las vías para facilitar esos acuerdos multiparte para concurrir a proyectos y convocatorias, pues han de ser bienvenidos. Y yo creo que además va a ser un criterio de los que se utilicen para el reparto de fondos en algunos ministerios, ¿no? Para lograr una mayor capilaridad y una mayor llegada de los fondos a los territorios. Igualmente, creo que si tenemos uno o varios proyectos identificados y con visos, ¿no? de que puedan prosperar porque encajan, están alineados con los objetivos que han marcado las instituciones, podemos utilizar estos 3 meses para certificar con el mercado, a través de lo que se llaman las consultas preliminares, el interés por esos proyectos y comenzar a testar con los licitadores, con los potenciales licitadores, las condiciones que harían esos contratos atractivos para ellos, ¿no? Incluso para obtener un poco más de información sobre las características técnicas de las soluciones que queremos implementar, ¿no? Pues utilicemos ese mecanismo de las consultas preliminares al mercado. Igualmente, creo que hay que hacer también un esfuerzo en encajar algunos de nuestros proyectos en alguno de los PERTEs
que se van a aprobar. ¿Vale? La figura del PERTE se regula en ese Real Decreto Ley 36/2020, en el artículo 8 y siguientes. Está pendiente de algunos desarrollos reglamentarios. Todavía no se ha aprobado formalmente por el Consejo de Ministros ningún PERTE, pero lo importante es que el Real Decreto Ley nos habla de dos modalidades de PERTE, ¿no? Los PERTEs de macroproyectos sectoriales, pero luego también habilita la modalidad de proyecto de proyectos, ¿no? Y yo creo que esa es una modalidad interesante hacia la que enfocar los que nosotros estemos preparando, porque ya si vienen prevalidados con una consulta preliminar al mercado y además vienen articulados de manera conjunta con varias entidades, van a tener esos proyectos muchos más números para ser financiados en el caso de distribución de fondos. Luego, lógicamente, pues cuando salgan, Guillermo avanzaba una cosa bastante probable, es que se empiecen a lanzar algunas convocatorias, sobre todo a partir del mes de junio o julio, cuando lleguen los primeros inputs, ¿no?, de los análisis preliminares de la comisión, se empiecen a lanzar convocatorias sujetas o condicionadas a la obtención de los fondos europeos, pero con el ánimo de avanzar un poco en la tramitación de los procedimientos de gestión, ¿no?, sean subvenciones o sean licitaciones. Démonos cuenta que el tiempo que nos dure la gestión de esos procedimientos consume el plazo de ejecución de los proyectos, ¿no?, y que a priori el 21 ya deberían estar en marcha algunos proyectos. Será difícil consumir o ejecutar en este ejercicio presupuestario la cantidad tan importante de fondos que haya asignada para este primer año, pero lo cierto es que cuanto antes empecemos, mucho mejor, porque eso significará que tendremos más tiempo para ejecutar los proyectos. Si me pasáis la slide. En tercer lugar, otro grupo de medidas son las que tienen que ver con la tramitación de procedimientos de contratación, ¿no? Esas que están específicamente señaladas, algunas de ellas, en ese capítulo tercero del título cuarto del Real Decreto Ley 36/2020. ¿Qué cosas podemos hacer ya para facilitar la tramitación de esos procedimientos de contratación? Pues bueno, en aquellos proyectos que tengamos muy claro que van a salir sí o sí, yo lo que recomiendo es publicar los anuncios previos. Es una herramienta, un instrumento previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, que anuncian, que avisan al mercado con antelación la voluntad de lanzar una licitación en un periodo posterior por parte de las administraciones. Es un anuncio que además tiene tiene dos ventajas. Primero, que no compromete o no obliga a sacar la licitación en el momento posterior, es decir, que si tenemos un anuncio previo, pero luego por la cuestión que sea el proyecto se tuerce y no ha lugar a la licitación, pues no pasa nada. Y en segundo lugar, la ventaja sobre el procedimiento es que publicando un anuncio previo, si el contrato es de un determinado importe, logramos nos permite una reducción de los plazos de presentación de ofertas en el momento posterior, con lo cual ganaremos en el momento en que saquemos la licitación algunos días en ese plazo de presentación de ofertas y podremos tramitar más rápidamente el procedimiento. En segundo lugar, en esos expedientes de contratación que se liciten con cargo a fondos europeos, yo lo que recomiendo es aplicar la tramitación de urgencia, que también está prevista en la ley de contratos, ¿vale? Sobre esta cuestión, entre el material que se enviará a posteriori,
he incluido una reciente recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado sobre estas tramitaciones de urgencia, ¿vale? El Real Decreto Ley 36/2020 dice que hay que justificarla caso a caso, como viene siendo habitual en los expedientes de contratación, cuestión sobre la que incide de nuevo la Junta Consultiva. Es decir, el Real Decreto Ley, a diferencia de lo que están haciendo algunas otras normas autonómicas, no está haciendo una declaración ex lege de la urgencia de la tramitación de estos expedientes de contratación, ¿vale? Sino que en el expediente concreto habrá que realizar esa declaración de urgencia que permitirá, pues, la preferencia en el despacho de esos expedientes, así como la reducción de algunos plazos del expediente de contratación, ¿vale? Pero bueno, todo lo que podamos ir rascando irá en beneficio, sin duda, de contar con un plazo de ejecución mayor. Igualmente, lo recomendable sería el uso de procedimientos simplificados o selectivos, ¿no? que impliquen una menor burocracia en la tramitación de los mismos. Y para ello el Real Decreto Ley 36/2020 ha elevado los umbrales económicos para la utilización del procedimiento abierto simplificado que está previsto en la Ley de Contratos del Sector Público y que lo lleva hasta los umbrales que sirven para catalogar o calificar los contratos como sujetos a regulación armonizada, ¿no? Aquellos que tienen interés transfronterizo europeo. Supongo que los que están relacionados más estrechamente con los procedimientos de contratación pues ya conocen perfectamente este tipo de categorías. Igualmente, considero interesante para organizar una cierta estrategia, ¿no? de absorción de la mayor cantidad de fondos y de llegada a la mayor parte de empresas posibles, especialmente pensando en las pequeñas y medianas empresas, la división de los proyectos en lotes, ¿vale? Primero por aquello de no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Y que si hay cualquier problema con una parte de los proyectos, pues no perjudique a las otras. La obligación o la división en lotes de los contratos ya es una obligación, ¿no? Ya es la regla general, con arreglo a la Ley de Contratos del Sector Público del 2017. Pues en estos proyectos yo creo que todavía cobra más sentido el tener bien diversificados los proyectos en la medida de lo posible, en la medida en que eso sea factible, para evitar riesgos, ¿no? De que si hay fallos en alguna parte del proyecto, pues que no se vea comprometida la totalidad del proyecto con las consecuencias que eso pueda tener. Y además, bueno, pues podemos lograr el involucrar a varias empresas y no tener dependencia únicamente de un proveedor, ¿vale? Porque igual que tenemos experiencia sucedido con otros fondos no europeos, pero que ponían en el mercado una gran cantidad de oportunidades de contratación, nos encontrábamos luego que algunos contratistas ganaban muchos contratos y luego no tenían recursos para cumplirlos todos ellos. Aquí, vuelvo a insistir, va a ser fundamental el cumplir los plazos que están previstos en el mecanismo de recuperación, porque son las actuaciones que van a ser objeto de financiación. Aquí el retrasar la entrega de la obra o del servicio un mes puede suponer la diferencia de entrar en la financiación europea o no entrar en ella, ¿vale? Y finalmente, relacionado con estos procedimientos de contratación, queda una tarea importante y creo que estos meses son especialmente idóneos para ello, en los que bueno, las administraciones pues, se pueden encontrar en un momento valle de trabajo antes del verano, antes de entrar en la preparación de los presupuestos, y en las que se va a tener que dar el salto,
¿no?, de llevar esas fichas de proyectos que hemos elaborado en la primera parte del año, desde finales del año pasado, convertirlas en un pliego de prescripciones técnicas que acompañe al de cláusulas administrativas para el momento de la licitación, ¿no? Es el momento de aterrizar esas ideas o esos proyectos que teníamos esbozados en esas fichas. Bueno, pues ahora lo que hay que hacer es definirlos como prescripciones técnicas, en qué va a consistir correctamente y con qué alcance la ejecución de esos contratos. Y finalmente, pensando ya en procedimientos ya más concretos, ¿no?, aterrizando del todo las cuestiones, creo importante el trabajar en la actualización de nuestros modelos de pliegos tipo, los que venimos utilizando en los expedientes de contratación ordinario, los que ocupan nuestra actividad ordinaria, adaptarlos, en su caso, a las especialidades que van a requerir la gestión de estos fondos europeos. El artículo 54 del Real Decreto Ley anticipa que habrá unos pliegos tipo, ¿no? Lo que pasa es que no está dicho, al menos en el Real Decreto Ley, quién va a ser el que realice esos pliegos tipo, aunque todo indica, como en anteriores ocasiones, atendemos a los precedentes, a que será la propia Junta Consultiva de Contratación Administrativa la que facilite esos pliegos. Ahora bien, habrá que ver con qué grado de profundidad o con qué alcance se presenta el contenido de esos pliegos, ¿no?, si los elabora la Junta Consultiva. Pensando en experiencias anteriores, aquellos que estuvieron involucrados en la gestión de los fondos estatales de inversión local o para sostenibilidad de las entidades locales, en 2009 y 2013, si no recuerdo mal, también en aquella ocasión la Junta Consultiva ofreció unos pliegos tipo. Si bien hay que decir que más que un pliego tipo era una carátula o un índice de pliego, las cláusulas estaban sin rellenar, ¿no? Entonces, creo importante el contar con unas herramientas adaptadas, ¿no?, a las especialidades de la gestión de estos fondos, para que luego la tramitación de los procedimientos pues sea mucho más fácil. Mi recomendación sería que en esa tarea de actualización y de adaptación de los pliegos se aprovechase la oportunidad para simplificarlos todo lo que se pueda. Eso también nos va a permitir captar el interés de las empresas por nuestros proyectos y por nuestros contratos, haciendo documentos de contratación un poquito más amables que los que tenemos actualmente, ¿vale? Tenemos pliegos que aportan a veces muy poco, porque se limitan a reiterar lo que ya dice la ley o lo que ya dicen los reglamentos, y trabajan poco la parte en la que hay que centrar la atención, y es en la que yo recomiendo pues perder el tiempo ahora, ¿vale? Estableciendo, por ejemplo, unas guías de contratación orientadas a estos fondos para identificar lo mejor posible criterios de solvencia, criterios de adjudicación y condiciones de ejecución, ¿no?, que son las que vertebran, las que recogen las obligaciones principales de los contratistas en cuanto al alcance de esos contratos, ¿no? Y en este sentido, y pensando en ese objetivo transversal, ¿no?, del que venimos hablando desde el principio, en esa mejor absorción de fondos, creo que los criterios de solvencia que se utilicen hay que ser especialmente cuidadosos para permitir que lleguen a las pequeñas y medianas empresas, y tomando en consideración la baja actividad contractual que ha habido en el año anterior, en el año 2020. ¿Vale? Cuidado con exigir solvencias demasiado altas,
porque si recordamos que las solvencias van referidas normalmente a los 3 años o los 3 ejercicios anteriores, pues podemos encontrarnos con que algunas empresas no cumplan los criterios por lo mal que han ido las cosas en general en el año pasado, ¿no? Respecto a la configuración de los criterios de adjudicación, pues me parece que también hay que prestar especial cuidado al criterio precio, ¿no? Que es el criterio clásico que aparece en todas las licitaciones. No nos interesa, y lo digo abiertamente, no nos interesa tener en cuenta el precio en demasía en los contratos que se van a financiar con cargo a los fondos europeos, ¿vale? No es una cuestión de eficiencia económica, es una cuestión de que si atribuimos al precio ponderaciones del 50, del 60, del 80%, lo único que vamos a hacer es estrangular la ejecución de los contratos y además perder fondos europeos porque a menor importe necesario derivado de precios bajos, pues vamos a perder fondos y no los vamos a poder absorber en su totalidad. Con lo cual, yo creo que el precio debería tener una valoración residual y centrarnos en la definición de criterios de adjudicación que tengan que ver más con la calidad, ¿no? Y con la sostenibilidad de las soluciones que compremos a largo plazo. Y finalmente, una de las cosas en las que más cuidado hay que tener y derivado de esa ejecución de los fondos temporalizada en un marco temporal pues muy concreto, son el establecimiento de condiciones de ejecución orientadas a garantizar el cumplimiento de plazos, prever eventuales modificaciones que permitan adaptar los proyectos. Tengamos en cuenta que algunos de los proyectos que se van a licitar tienen una carga de innovación o una componente tecnológica muy alta y en algunos casos va a ser la primera vez que se compren ese tipo de soluciones, con lo cual hay que apostar por mecanismos de compra con cierta flexibilidad. Hay que prever la resolución de conflictos que no se demoren en el tiempo, porque un recurso contra una cuestión relacionada con la ejecución, si hace que se interrumpa el servicio o se interrumpa la obra, pues vamos a perder un tiempo ahí importantísimo y ya veremos si eso nos permite alcanzar el resultado al que nos hemos comprometido para que nos lo financie, ¿no? Para que entre dentro de la financiación europea. Y después también creo que los pliegos tienen que ser cuidadosos con el establecimiento de condiciones que permitan, que faciliten la justificación del destino de los fondos empleados, pensando en auditorías posteriores de la Comisión Europea o de órganos de control interno que se puedan establecer, ¿no? Para prevenir en la medida de lo posible los posibles conflictos que se darán en esa fase posterior a partir del año 26, cuando la Comisión empiece a auditar el destino de los fondos percibidos por las entidades. ¿De acuerdo? Y bueno, esa es un poco las cuestiones, los tips que quería compartir con vosotros en esta mañana y, por supuesto, ahora quedo abierto a que me planteéis si tenéis alguna duda, alguna cuestión o profundizar en alguno de los detalles que os haya podido comentar. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, hemos ido, mientras esperamos que el resto de los asistentes se animen a realizar sus preguntas, de momento sí que tenemos ya una primera pregunta que nos comenta a ver si solo van a poder presentarse a las ayudas aquellos ayuntamientos que hayan manifestado interés en alguno de los proyectos. Una pregunta muy pertinente. Y la respuesta también es categórica. No. El hecho de que se haya participado en una manifestación de interés no da ninguna preferencia en el acceso posterior al reparto de los fondos, ni haber participado se va a convertir en una condición
sine qua non, una condición necesaria para poder participar en el reparto de los fondos. Solo que las entidades que hayan participado en esas manifestaciones de interés quizás tengan un poquito más de información sobre lo que quiere el ministerio que haya convocado la manifestación de interés y puedan estar mejor posicionadas en ese sentido, ¿no? En el de contar con la información para preparar sus proyectos, pero no va a ser un criterio a tener en cuenta en el reparto de fondos. Disculpa, que tenía silenciado. Muchas gracias. Hemos recibido una nueva pregunta. Miguel Ángel, ¿los proyectos financiados con estos fondos requieren cofinanciación? Bueno, muy buena pregunta también y que preocupa mucho a las entidades que van a ser beneficiarias. La verdad es que esa es una cuestión que va a tener que no tiene una respuesta general porque va a ser objeto de tratamiento en cada convocatoria, ¿vale? Va a haber convocatorias que no exijan cofinanciación y va a haber algunas convocatorias que sí que exijan cofinanciación. Incluso va a haber algunas otras que exijan la participación, la movilización de capital privado, ¿no? Sobre todo hay un vector, ¿no? que podemos adivinar en ese decreto ley 36/2020, que es el de tratar de fomentar la colaboración público-privada, ¿vale? Colaboración público-privada no solamente en la ejecución de los proyectos, sino también en la financiación, en la cofinanciación de algunos de ellos, de manera que se puedan movilizar todavía más recursos, aparte de esos 70.000 millones que van a venir por parte del lado de lo público, incrementar esas cantidades a través de la movilización de recursos por parte del sector privado. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Sería posible que un proyecto sea beneficiario de una ayuda a nivel de gobierno vasco y luego opte a una de estas convocatorias de Next Generation o todas estas convocatorias de las que hemos hablado hoy? Bueno, nos lo van a decir las convocatorias, ¿no? La compatibilidad con otras ayudas de otras administraciones o no, ¿vale? Es una cuestión que la definirán las propias convocatorias. Bien. Teniendo en cuenta, nos preguntan, perdona, ¿es cierto que los fondos se reciben a posteriori y que por tanto es necesario que se adelante parte del dinero? ¿Y qué recomendáis para afrontar grandes proyectos de inversión, aquellos que vayan a necesitar ese fondo para poder afrontarlos? Vale, en cuanto a la financiación, el decreto ley 36/2020 establece algunas medidas, sobre todo pensando en la gestión económico-presupuestaria, sea de subvenciones, sea de contratos públicos, que permitan lanzar las convocatorias sin contar con el requisito de contar con el crédito adecuado y suficiente, ¿no? Consignado presupuestariamente, posponiendo la disponibilidad del crédito a un momento justo anterior al de la adquisición del compromiso de gasto, ¿no? Antes de la adjudicación de la subvención y del contrato. Por lo tanto, vamos a poder tramitar los procedimientos condicionados a tener en un momento posterior la transferencia de los fondos, ¿vale? Con lo cual se va a simplificar mucho más la gestión y el lanzamiento la tramitación de esos procedimientos sin tener que esperar a tener ingresado, ¿no? en la cuenta presupuestaria correspondiente la cantidad necesaria para abordar ese proyecto. Gracias. Por supuesto, hay muchos, entre los ayuntamientos que tenemos aquí, hay municipios de menos de 5.000 habitantes, municipios más pequeños,
que están preocupados por la gestión de los recursos humanos, de cómo afrontar todo el trabajo que requiere estos fondos. Entonces, bueno, preguntan un poco consejos, ¿es necesario contar con consultorías externas? ¿Es necesario apoyarse? ¿Eudel les da apoyo en este aspecto? Pues a ver, lo primero y fundamental es reconocer efectivamente que va a faltar capacidad para gestionar, ¿no? Pero eso en los municipios de menos de 5.000 habitantes, pero es que la propia Administración General del Estado a día de hoy creo que tampoco tiene todos los medios humanos necesarios para gestionar todo ese volumen de fondos, ¿no? Con lo cual, toda la ayuda que se pueda percibir por cualquier vía sea bienvenida, ¿vale? Ahí quizás lo que yo recomendaría es algo que ponía de manifiesto en mi intervención, ¿no? Buscar alianzas para compartir esos recursos que van a ser necesarios y si es necesario reforzarse los servicios de contratación internos, las secretarías, intervenciones con un apoyo externo, pues si tienes capacidad para hacerlo tú solo bien, pero a lo mejor lo que tiene sentido es que se contraten entre 3 o entre 4 ayuntamientos que vayan a presentar un proyecto para satisfacer las mismas necesidades. ¿De acuerdo? Eso por una parte. Y desde luego toda la ayuda que puedan recibir los municipios más pequeños de sus asociaciones o de las entidades supramunicipales, pues desde luego que va a resultar bienvenida, creo yo. Muy bien. ¿Se prevé la posibilidad en estos proyectos, en estas convocatorias, de presentar proyectos transfronterizos? Yo no he visto, nuevamente tendrá que ser la convocatoria la que lo regule. Creo que no habría inconveniente para presentarlos, esos proyectos transfronterizos, porque además serían cofinanciados por cada una de las partes intervinientes, ¿no? Cada una con cargo a la cuota de fondos de su respectivo estado. Se ha hablado muy poquito de esta posibilidad, ¿no? Yo no la he visto planteada, pero en principio no habría, creo que no habría ningún problema en presentar proyectos conjuntos de carácter transfronterizo. Es más, yo creo que la Unión Europea vería con muy buenos ojos ese tipo de proyectos, que es lo que está reclamando, por ejemplo, a nivel de contratación pública, esa contratación pública transfronteriza, ¿no? Y ya si logramos que operadores económicos de otros estados vengan a nuestras regiones, sobre todo en estas regiones fronterizas como País Vasco o la propia Aragón, ¿no? de la que vengo yo, pues se lograrían muchos más objetivos de los que se pretenden con los fondos europeos. Hay un área que preocupa especialmente a los asistentes, que es el tema de los proyectos de rehabilitación edificatoria. Entonces, ¿pueden ser únicamente actuaciones privadas o es obligatorio que los ayuntamientos destinen ciertos fondos a estas actuaciones? A ver, el tema de la rehabilitación es uno de los que va a tener una línea, una financiación muy potente, porque entra dentro del grupo de proyectos de sostenibilidad y orientados a una transición ecológica por todo el tema de lograr una mayor eficiencia energética que permita aprovechar mucho mejor esos recursos, ¿no? Nuevamente, tendremos que remitirnos a las convocatorias y ver exactamente quiénes son los destinatarios de esos fondos. Probablemente las convocatorias, haya convocatorias orientadas solamente para entidades públicas y otras que estén abiertas también
a la iniciativa privada, al sector privado. Pero en estos momentos yo por lo menos no tengo información sobre eso. ¿Y qué ocurre si se realiza la tramitación para la consecución de los fondos y posteriormente no se recibe, ese proyecto no es seleccionado, no se recibe el ok para el proyecto no resulta beneficiario? ¿El ayuntamiento o la entidad local que haya hecho la propuesta está obligada a realizar el proyecto y buscar otro tipo de financiación o se puede echar atrás? No, evidentemente, si la realización de los proyectos, como va a suceder en muchos casos, está condicionada a la obtención de fondos, no existirá obligación por parte de los ayuntamientos de que hayan creado esa expectativa de llevar adelante los proyectos con fondos propios o buscando financiación alternativa, ¿vale? La obligatoriedad de desarrollarlos no existirá hasta que no tengamos una concesión en firme de los fondos. Una buena práctica, si alguien se anticipa a la tramitación de los procedimientos, será la de advertir a quienes vayan a concurrir a su ejecución de que la perfección, la formalización de los contratos quedará condicionada a la aceptación del proyecto y a la concesión efectiva de fondos, ¿no? Y en línea con esa preocupación que existe por aquellos municipios de menos habitantes, deciden un poco saber si crees que tienen menos posibilidades que los grandes municipios a la hora de acceder a los fondos y más si no es posible mancomunarlos. No deberían tener, por la circunstancia de su tamaño, más o menos posibilidades. A mí me han contado algunos y de municipios muy pequeñitos y los veo mucho más interesantes y mucho más alineados con los objetivos que se pretenden alcanzar con el destino de estos fondos que otros proyectos elaborados por ayuntamientos o por entidades de a priori mayor capacidad, ¿no? Mayor presupuesto, mayores medios para ejecutarlo. Yo creo que la variable del número de habitantes no va a ser la decisiva. Desde el punto de vista del impacto, creo que se van a medir, se van a valorar muchas más consideraciones y especialmente el mejor alineamiento con los objetivos que se pretenden alcanzar con los fondos europeos, ¿no? La transformación, garantizar la resiliencia y la recuperación económica. Aquellos proyectos que hayan sido subvencionados con convocatorias de 2021, ¿tienen que ser ejecutados necesariamente antes del fin de este año o pueden ejecutarse en los años posteriores? Convocatorias de este 21, entiendo que habrán sido con cargo a los fondos REACT, que esos tienen que estar ejecutados entre el 21 y el 22, si no tengo mal la información. Y preguntan sobre una acción del MITECO que ha dado luz verde al reparto territorial de los primeros 581 millones. ¿Y exactamente qué implica ese reparto territorial? Bueno, en primer lugar, el reparto territorial no viene de Europa, sino como acabamos de ver, sino que es un reparto que se hace desde los ministerios, ¿no? Que son los que reciben los fondos. Ese reparto territorial, que en el caso de los REACT, pues se ha hecho una distribución entre las comunidades autónomas, estableciendo cuáles son las áreas en las que se pueden gastar esos proyectos. Se ha hecho utilizando criterios similares a los que se van a utilizar o se utilizan para la división o el reparto de los fondos entre los distintos estados europeos, ¿vale?
con lo cual se ha tenido en cuenta el impacto, sobre todo el impacto que ha generado la pandemia sobre los niveles de empleabilidad o descenso de la actividad económica en los distintos estados. Pues eso se ha trasladado a las comunidades autónomas y en base a eso entiendo que se ha hecho el reparto. A partir de ahí lo que queda es el canalizar o el llevar los proyectos de esas comunidades autónomas a esa financiación que ha sido territorializada, ¿no? hasta los importes máximos que se concedan a cada comunidad autónoma. Bien, pues hemos respondido a la mayoría de las preguntas. Obviamente siempre quedará más en el tintero, pero podéis hacérselas llegar a Eudel y ya doy paso al resto de ponentes para despedir la sesión. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias. Guillermo, tienes el micro apagado. Gracias, Miguel Ángel. No, digo que de acuerdo a lo que ya hemos comentado, en la newsletter que seguiremos mandando mensualmente actualizaremos toda esta información. Si hay algún tema también relevante desde este punto de vista contractual, si hay nuevas disposiciones de la Junta de Contratación, si hay alguna documentación o algún informe que junto con la presentación del webinar os vamos a hacer llegar también algún documento de soporte que hemos pensado que os puede aportar valor y que distribuiré a UDEL a los que habéis asistido a este webinar. En general, todo lo que vayamos teniendo de luz, de este detalle de las convocatorias que ahora nos faltan, lo tendréis a vuestra disposición y, por supuesto, nosotros también para cualquier cosa. Muchísimas gracias. Bueno, eskerrik asko, Guillermo, eskerrik asko, Miguel Ángel. Desde UDEL quisiéramos daros las gracias por esta nueva ocasión en la que, bueno, pues hemos tenido una gran asistencia, además de personas, con lo cual, bueno, pues este es un tema en este momento prioritario en las agendas municipales. Desde UDEL lo reconocemos así y también nos ponemos a vuestra disposición para que cualquier consulta, cualquier aclaración y, desde luego, cualquier nueva disposición que al respecto se vaya dictando, como bien decía Guillermo, bueno, pues se mandará puntualmente a cada uno de los ayuntamientos, sin perjuicio de que en el momento en el que lleguen los fondos y haya mayor preocupación sobre la ejecución de los mismos, pues también estaremos ahí dando soporte puntual a las consultas que desde las diferentes entidades locales vayáis haciendo a UDEL. Y sin más, eskerrik asko guztioi eta ondo izan.